Ahora, ¿qué hacer en caso de que alguien esté en una iglesia que no pertenezca a nada, es decir, a ningún concilio, y que el líder que está al frente del concilio, que es con más o menos muchas iglesias emergentes que están haciendo, que funcionan de esta manera, ¿no? Una sola persona que no le rinde a nadie, y como siempre decimos, no estamos hablando para criticar, ¿no? Sino solamente planteando la situación. En caso que pase esto, que alguien esté en una iglesia que funcione bajo este sistema, ¿no? Y la persona, el que esté al frente, el líder que está al frente, pastor, obispo, lo que sea, cae en adulterio y no quiere disciplina. Empieza que ya Dios me perdonó y desde luego, como sabemos, que eso trae consecuencias, porque el adulterio trae consecuencias. Cuando la persona no quiere ser corregida, no acepta su pecado, eso trae consecuencias. Hemos visto que líderes que han estado al frente de grandes iglesias caen en adulterio, se autojustifican, no quieren salir de su posición, y entonces vemos cómo líderes que antes habían vivido una vida en santidad empiezan a caer en adulterio también. Sus propios hijos caen en adulterio, los hijos espirituales, los hijos físicos caen en adulterio. Imagínese usted que alguien esté en esa situación, por ejemplo, alguien a lo mejor que nos está escuchando, está en esa situación, no sabe qué hacer, está en una iglesia que el pastor haya caído en adulterio, no quiere aceptar su pecado, se haya autojustificado, no quiere salir, no quiere aceptar disciplina, porque como está creado el mecanismo de que no hay nadie quien le dé un orden, ¿no? Es decir, que arregle esa situación, pero está ahí, en esa cobertura. Es decir, está bajo una cobertura donde el que está al frente de la cobertura está en adulterio y no quiere salir. ¿Qué consejo se le pudiera dar a esa persona que esté en alguna denominación o en alguna iglesia que esté pasando actualmente por ello y que esté en esa situación, que a lo mejor no ha caído en pecado, no todavía, y está sin esta disyuntiva que no sabe qué hacer? Bueno, ahí la respuesta es irse de la iglesia. Irse de la iglesia. Porque, como decía, el adulterio es un pecado muy grave que produce consecuencias y se traspasa la descendencia, tanto física como espiritual. Por eso es que pasan todas esas consecuencias. Y siempre, siempre necesita restauración. Eso es como caer herido de muerte. Una persona que cae herido de muerte, aunque no sea culpable, no puede levantarse y puede salir corriendo. No, usted tiene que pasar por un proceso de sanidad. Por eso es que se le pone de disciplina. La disciplina es para que haya una restauración. Sí, aunque la persona se arrepiente y reconoce su pecado, ya cuando es un pecado consumado físicamente, porque cuando está en el corazón, todavía hay tiempo de cortar, arrancar y que quede ahí, y la persona se arrepiente y puede quedar ahí. Pero cuando ya se consuma físicamente y cuando hay divorcio, los pastores deben ser retirados de su cargo de pastores por lo menos por un tiempo, hasta que se aclare todo y que haya una restauración en ambas partes. No significa que la persona nunca más puede pastorear. Yo no creo eso. Yo pienso que es un pecado que tiene perdón, que tiene restauración, como todos los demás pecados, pero necesita un proceso, porque son pecados que ya cuando se consuman han habido muchas otras cosas, mucha intervención de mucho. Eso son cosas premeditadas. Nadie cae en adulterio así porque, ay, me caí en adulterio. No es como que ahí se me escapó una mentira. No es así. Es un pecado que lleva premeditación, es un pecado que es otro tipo de cosa. Uno es seducido, se deja arrastrar, pero al final la voluntad de uno está comprometida. Uno no está dispuesto a arrancárselo, como dijo Jesús. Entonces, cuando esas cosas pasan, en iglesias donde tienen cierta organización, lo que hacen es que quitan a los pastores, ponen a otros pastores para que la iglesia, que se va a afectar igual, pero por lo menos la iglesia pueda continuar adelante, se restaure, se confiesa el pecado, se reconoce y se quitan a los pastores. Ahora, la iglesia donde tienen un tipo de estructura donde no hay esa oportunidad, cuando es un líder principal, que él es el cabeza del ministerio y la persona adultera o se divorcia y no sale del ministerio porque alega que no fue su culpa, aunque no haya sido su culpa. Es como el ejemplo que pusimos, recibió un daño y ese daño se pasa. La persona, entonces lo más prudente es irse a otra iglesia, y eso es doloroso. Eso es doloroso sobre todo para los que nacieron allí, porque el que nació allí, lo único que conoce es eso, y ve a esas personas como si fuera su madre, su padre espiritual,
pero nosotros tenemos que recordar que nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Podemos tener padres espirituales, podemos tener personas, pero al final no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Y nosotros nos debemos a Dios. Nosotros no podemos, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros podemos apoyar a una persona, servirle, hacer todo por esa persona, porque esa persona lo hacemos para esa persona, porque esa persona está representando a Dios y no va a ser perfecto. No va a ser perfecto ni perfecta, la persona tiene sus defectos y tiene sus cosas y nosotros podemos tener cierta tolerancia, pero hay pecados de muerte, como dijo Juan, por los cuales yo no pido ni que se pida, decía Juan. Hay pecados, hermano, que son muy trágicos y que tienen unas consecuencias demasiado duras, y una de ellas es el adulterio. Entonces, cuando hay divorcio en los pastores, si esos pastores no lo quitan, lo más conveniente no es no quedarse en ninguno de los dos bandos, con el que tuvo la culpa, el que no tuvo la culpa. Lo más conveniente es irse de ahí para otra iglesia donde los pastores tengan buenos testimonios, que tengan sana doctrina, aunque sea muy doloroso, porque es doloroso. Y para ya dar esto, no de manera de pregunta, sino en el caso, ¿no? Lo que he podido ver, que bueno, los que llevan mucho tiempo en Cristo, que ya sea porque se convirtieron hace mucho tiempo y a lo mejor cuando se convirtieron pudieron conocer pastores que Dios lo usaba mucho a nivel mundial. De hecho, yo, por ejemplo, era muy seguidor de muchos pastores, ¿no? Que Dios lo usaba mucho, 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 ya sea en palabras o haciendo milagros, y por X o por Y se descuidaron en el área del matrimonio y cayeron en adulterio. Incluso lo que pude ver, fíjate que ese pecado hace daño, que es pecado de muerte, estoy de acuerdo, que muchos volvieron al ministerio, pero nunca fueron los mismos. Nunca fueron los mismos, es decir, Dios los perdonó, pero volvieron a ejercer el ministerio, pero nada que ver con la persona que era antes de haber caído. Fíjate que no estamos hablando que Dios no lo haya perdonado ni nada, sino que si no hay una buena restauración y que es algo que marca, es algo que trastorna, que es tremendo, realmente sí tiene repercusiones. Lo mejor es evitar caer allí, porque realmente cuando se cae en eso, las consecuencias están, por mucho que se quiera justificar, realmente están ahí. Grandes siervos de Dios, grandes pastores que Dios los usaba, cayeron y muchos se fueron, porque están incluso hace 2 semanas atrás, estuve yo mirando la noticia, al final del año pasado, muchos pastores que habían caído en adulterio y se habían suicidado, que eso realmente es doloroso, que tú dices, wow, si Cristo siempre está ahí pendiente, siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, y como el diablo, eso yo pienso que sea una obra del maligno. Pero bueno, volviendo, que es muy importante mantenerse, porque las consecuencias vienen y están personas que fueron usadas grandemente, cayeron en ese pecado y realmente su ministerio prácticamente a partir de ahí no ha sido el mismo, a pesar de que están, y damos gracias al Señor que han vuelto, y el matrimonio incluso se ha hasta restaurado en algunos casos, pero no ha sido el mismo nivel de impacto que tenían antes el ministerio. Es como que, no sé, no sé. Yo pienso que eso depende más de la persona que de Dios. Dios siempre está dispuesto a restaurar, y Dios está dispuesto a que la gloria postrera sea mayor que la primera si hay un buen arrepentimiento. Pero te voy a poner un ejemplo que sé que vas a estar de acuerdo conmigo, porque lo conoces mucho, y es los deportistas. Cuando un deportista se lesiona fuertemente, una lesión de esas que te saca de circulación. Hay deportistas que han tenido que se le parte un hueso, una rotura de esa grande. El adulterio en un ministerio es equivalente a eso. Es equivalente a romperse un hueso y que te inhabilita y que te manda para el hospital en rehabilitación completo. Es así. No puede ser que el deportista siga con el hueso roto jugando. No puede, porque eso va a ser desastroso. Y ¿cuántos deportistas le ha pasado eso? La mayoría es el fin de su carrera, pero algunos porque tiene que hacer un esfuerzo casi el doble de lo que le costó para llegar ahí, pero algunos han logrado superarlo y seguir y tener glorias y victorias. Entonces creo que no depende. Y mejores resultados que los anteriores que tuvieron. Incluso mejores. Entonces te das cuenta. No es por falta de perdón divino que las personas no vuelven a restaurarse, es por falta de disposición, porque dicen, wow, ahora volver a todo el sacrificio que me lleva a la restauración, que va, no quiero. Y algunos tristemente son los que hacen eso, que por vergüenza se suicidan. Eso ya
ahí los lleva el orgullo, en no querer reconocer públicamente, porque David pasó por una vergüenza terrible. Él era el rey, él era el rey y lo hizo. Y las consecuencias fueron devastadoras para todo el pueblo, para su familia, para sus hijos. Pero él soportó la vergüenza. Y mira si Dios lo puso en disciplina, porque él era uno de los que no lo ponía en disciplina, pero Dios tiene sus maneras de poner disciplina. Cuando nosotros no sometemos la disciplina viene de Dios y la de Dios más dura. ¿Qué pasó con David? Que tuvo que dejar el reino. Vino su hijo al salón y le quitó el reino por un tiempo, y esa fue su disciplina. Y tuvo que ir andando y llorando y soportar que lo maldijeran. ¿Por qué? Por el pecado. Esa fue su disciplina. Entonces, si nosotros no pasamos por la disciplina del hombre, porque a veces decimos, ay, qué duro es el hombre. No, yo no quiero que me discipline el hombre, que me discipline Dios. Dios disciplina duro. Entonces mejor someterse a las autoridades puestas por Dios, pasar por las disciplinas que haya que pasar, por la vergüenza que haya que pasar, porque al final aquí la Biblia dice que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Así que un día todo el mundo se va a enterar de todo lo que hizo todo el mundo. Así que realmente eso no tiene sentido. No tiene sentido. Uno no quiere, por supuesto, salir al descrédito público, pero al final todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, se va a saber. Entonces es mejor sufrir la vergüenza humildemente, la humillación, porque eso es una humillación y es parte de la consecuencia. Es mejor pasar y tragar el buche amargo, como lo tuvo que sufrir Pedro cuando negó a Jesús. No es solamente saber que negó a Jesús, sino la vergüenza de que todo el mundo se enteró que negó a Jesús. Pero aún así Jesús después lo restauró, y siempre de parte de Dios puede haber restauración. Pero hay personas que se humillan como Pedro y hay personas que hacen como Judas, que se toman la justicia por su propia mano o no están dispuestos a pagar el precio de la restauración. Pero sí hay restauración de parte de Dios para todos los pecados que un ser humano pueda cometer, si la persona de verdad se quiere arrepentir y se quiere restaurar. Amén. Bueno, entonces terminamos. Gloria a Dios, tema extenso. Y eso que fue uno solo. Y aún así yo sabía que iba a ser difícil, pero no quise hacer 2 clases del mismo tema porque ya si no, no avanzamos. Entonces espero que sea de mucha bendición, que esto nos lleve, hermano, al arrepentimiento. Yo quiero decirle que esta palabra también es para mí. Esta palabra también es para mí porque yo vengo de familia de padres divorciados. Yo sé lo que es lidiar con esas tentaciones, yo sé lo que es eso. Y no es que yo lo haya alcanzado ni que sea perfecto, como dijo Pablo, pero dejando lo que está detrás en el pasado, me extiendo hacia lo que está por delante, hacia la meta, para hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Es decir, que ciertamente dejando lo que quedó atrás, dejando mi vieja vida, mis pecados, mi historia mala de atrás, me extiendo a lo que tengo por delante y me propongo en mi corazón santificarme cada día más, para que el Señor cuando venga me halle digna, y espero que tú, hermano y amado y hermana amada que me estás escuchando, hagas lo mismo también. Es el propósito de estas clases. ¿Amén? Dios les bendiga mucho. Dios les fortalezca. Quiero hacer una oración final para terminar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido esta transmisión. Ha sido larga, ha sido profunda, pero ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de esta palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti para que la podamos poner por obra. Sabemos que por nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Somos pecadores, somos generación adúltera y perversa, Dios mío. Tenemos tantas cosas malas en nuestra carne. Nuestra carne quiere lo malo todo el tiempo, Señor. Pero contigo, lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Solamente con tu ayuda podremos, Señor, llegar a la meta. Solamente, Señor, si tú nos ayudas, si tú nos fortaleces, si tú nos limpias con tu presencia, con tu palabra, con tu sangre preciosa, solamente si tú nos ayudas, Señor, podremos ser hallados justos delante de tu presencia cuando tú vengas, Señor. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Ayúdanos, purifícanos, límpianos y fortalécenos para que sigamos caminando en tus caminos. Convéncenos de pecado, Señor, y perdónanos de todo adulterio que hayamos cometido en nuestra vida, y ayúdanos a levantarnos, Señor, y no pecar más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Un beso. Bendiciones.
Amén. Bendiciones.